Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y llevarle a ustedes la más información en nuestro objetivo y en esta recta final de este año 2020, yo le iba a decir mal llamado año 2020, pero bueno, no lo vamos a mal llamar, porque también ha tenido cosas buenas. Pero bien, es acercarlos a ustedes la actualidad y hacer un repaso en este último mes de diciembre, este mes de fin de este año 2020. Y como no, tenemos con nosotros como invitado en los platos de Canal 4 TV a don Juan Francisco Artiles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien. Bueno, bien, dentro de la gravedad me mantengo estable. Sí, la situación es la que es, las limitaciones son las que son y bueno, uno intenta hacer la vida lo más normal que puede dentro de esta situación rara, tan extraña, tan complicada. Un año 2020 que empezamos en el mes de enero, hombre, con una tranquilidad, ¿no? Lo que estaba pasando en China lo veíamos muy lejos, pero llegó a Canarias, como llegó al resto del mundo. Eso significa que aquello llamado globalización, no es solo globalización económica, sino globalización en todos los sentidos. Todo lo que pase en el mundo, un estornudo en China, aquí ha producido una gripe, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es una gripe, esto es una metáfora lo que estoy intentando poner como ejemplo. Es decir, está claro que no solo nos vemos afectados, digamos, en lo positivo por pertenecer a un mundo global, sino también en lo negativo, el cambio climático, ahora el coronavirus, y dentro de muchos años, pues imagino que futuras pandemias, porque esto no es nuevo. Cada siglo parece que toca una. Por desgracia hacemos historia en lo negativo, pero bueno, yo creo que es esta la época que nos ha tocado vivir y es la época en la que tenemos que luchar para que las generaciones presentes y futuras pues por lo menos tengan un mundo mejor, que esa, aunque parezca una frase hecha, dado los tiempos, creo que es lo que tenemos que ir pensando. Don Juan Francisco Artiles, ¿qué balance hace de este año 2020 en la gestión municipal? Vamos a ver, la gestión municipal, todos sabemos, por lo que tú acabas de comentar, el estado de alarma, la pandemia sanitaria mundial, la cuestión administrativa, estuvimos casi 4 meses paralizados, porque una vez que el gobierno del estado, el gobierno de don Pedro Sánchez, decretó el estado de alarma, administrativamente todas las comunidades, cabildos, ayuntamientos, paralizaron, en mando único, el estado y todo lo que el Estado te iba permitiendo durante ese confinamiento, y administrativamente pues los ayuntamientos, hablamos del de Telde, estuvo totalmente parado. Si tenemos en cuenta que arrancamos con un presupuesto que se aprobó definitivamente o se puso en funcionamiento, se aprobó el 30 de julio, se publicó el 10 de agosto y se habilitó para todas las áreas el 15 de septiembre, estamos hablando de que hemos tenido 3 meses para poder ejecutar un presupuesto de todo un ejercicio. Por lo tanto, difícilmente será que en este año tan especial, por llamarlo de alguna manera, podamos cumplir en un 100% de aquello que se dijo, no solo nosotros, en general, vamos, o todo aquello que tenías previsto hacer. A pesar de ello, bueno, yo creo que en general, lo que es Telde, gracias al gran esfuerzo y al gran sacrificio que han hecho los vecinos y vecinas de Telde, ya no solo por meterle la mano en la cartera a través de los impuestos a lo largo de estos últimos años, sino porque la calidad de los servicios ha bajado muchísimo en razón de los impuestos que han pagado. Yo no dejo de decir lo mismo porque creo que hay que seguir trabajando y luchando para darle a los vecinos lo que realmente les corresponde, y en esa línea estamos. Yo creo que Telde, bueno, este año superamos el dichoso plan de ajuste aprobado en 2012 por aquel gobierno, liquidamos los simpáticos créditos ICO de los que yo tanto he hablado aquí y de los que judicialmente sigo peleando, y bueno, creo que podemos volver, no digo una senda de normalidad porque quedan muchísimas cosas pendientes, pero sí se puede iniciar una etapa que si se hace con cabeza, como dije en la última entrevista que estuve aquí, si se hace con prudencia, si se hace con los pies en el suelo, si se hace sin populismo, sino si se hace con, digamos, la idea clara de que lo que hay que hacer es mejorar los servicios públicos y la atención a los vecinos y vecinas de este municipio,
con una nueva realidad, una nueva normalidad, nueva realidad la que va a quedar después de esta pandemia, porque ya no solo la crisis sanitaria, sino la crisis económica, los ingresos no van a ser los mismos, es evidente, las personas que necesitan más ayuda son más por desgracia, ¿sí? Tenemos que tener una visión distinta para una realidad distinta. En eso se está trabajando en el presupuesto del próximo año, del 2021, donde vamos a tener más capacidad de inversión, pero yo diría, ya que hacemos el resumen de este año, yo diría que bueno, que fuimos capaces de consensuar un presupuesto nuevo para 2020, fuimos capaces de ponernos de acuerdo en poner otra piedra más en aquello que llevamos un montón de años intentando sacar adelante, que es el plan general. Hemos consensuado cuestiones importantes como es tomar la decisión de liquidar el plan de ajuste, de liquidar lo que quedaba del resto de deuda bancaria, de poner en marcha ahora próximamente un plan para liquidar los intereses que vienen de las expropiaciones, un plan para pagar a lo que quede pendiente de proveedores, y a lo mejor podemos estar en el primer trimestre del año 2021, podemos estar a lo mejor pues muy por debajo de lo que Telde ha sido en todo este tiempo, que en el promedio medio de pago, en el PMP famoso ese, éramos los primeros de la lista, pero por la cola, y podemos estar a lo mejor pagando a proveedores en menos de 30 días, que ya prácticamente se está, pero cuando se liquiden esas facturas que quedan pendientes por ahí, probablemente, bueno, hace poco, en el pleno pasado, aprobamos esa modificación de presupuesto para liquidar esas deudas y quedarnos prácticamente con un solo deudor. Y eso de cara al próximo año, porque eso ocurrirá al cierre del ejercicio, va a ser, bueno, positivo porque, primero, te quitas de en medio los bancos. El año que viene puedes disponer de casi 9 millones de euros más para gastar, porque el compromiso bancario lo tienes liquidado. Segundo, puedes subir el techo de gasto porque ya no estás encorsetado por el plan de ajuste que estaba semicontrolado por el Ministerio, controlado por el Ministerio de Hacienda. Tercero, puedes utilizar aquellos remanentes y superávit que generes en este año y que puedas invertir en el siguiente, cosa que si no liquidabas el plan de ajuste era imposible hacer teniendo millones y millones de euros en los bancos. Entonces yo creo que bueno, que la decisión es muy positiva y dentro de lo negativo en general, el ayuntamiento, pues bueno, yo creo que ha superado varios escollos que son importantes. Vuelvo y repito, yo el mérito mayor se lo pongo a los vecinos y vecinas de Telde porque son los que han sufrido el despilfarro habido en estos años, el endeudamiento que ha tenido este ayuntamiento, al final el pagar las deudas sacrificándoles a ellos los servicios públicos, y creo que quien piense más allá de no devolverle a los vecinos lo que le hemos quitado, creo que no está pensando en esta ciudad, está pensando en otras cosas. Por parte del Partido Socialista no está de acuerdo con ese pago a liquidar esa deuda en corto plazo, sino destinar ese dinero a los ciudadanos, los vecinos y vecinas de esta ciudad. Sí, bueno, lo que decía el Partido Socialista era que por qué íbamos a pagar los bancos y no lo destinábamos a las personas. Vamos a ver, nosotros en el 2018, cuando el gobierno anterior adelantó pagos a los bancos, nosotros criticamos muchísimo que se pagara a los bancos por una razón, porque el adelantar pago a los bancos no te iba a servir de mucho, simplemente rebajar deuda, y además nosotros pensamos en aquel momento que era una cuestión más electoralista, porque desde el 2015 esperar al 2018, 6 meses antes de unas elecciones para liquidar deuda bancaria y bajar deuda, entendíamos que era más una cuestión electoralista más que de resolutiva, porque si lo querías hacer lo podías haber hecho en el 17, en el 16 o en el 15, si eras obligado por ley, y eso lo criticamos en su momento. Y también entendíamos que los que primero tenían que cobrar eran los expropiados, muchísimas familias que llevaban 20 años sin cobrar. Y estando yo en urbanismo, se inició y se elaboró un plan de pagos para liquidar todas esas deudas. Y el pacto que se firmó con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias era pagar a los expropiados cuando el ayuntamiento tuviese superávit. Y entendíamos que esos superávit tenían que ir a pagar esas deudas. Esas deudas ya se liquidaron. En aquel momento también se se hizo una modificación presupuestaria y se pagó el principal a todos los expropiados. Ahora están entrando las sentencias para fijar los intereses,
y también se destinará una parte del dinero a que cobren ellos, y en un plazo no más allá de 3-4 años cobren absolutamente todo. La primera parte será una cantidad importante y el resto se pagará en 2-3 años. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que en aquel momento, aunque tú, como hizo el gobierno en aquel momento, adelantó, creo que fueron 22 millones, aún te quedaban casi 30 por pagar. Es decir, tú no te ibas a liberar del plan de ajuste. La diferencia ahora son 8,4 millones de euros. Vamos a suponer que no pagamos a los bancos a 31 de diciembre. Todo sigue su curso. El año que viene, comprometido a bancos, 8.400.000, que manda que lo pagues a 31 de diciembre del 2021, que lo pagues a 31 de diciembre del 2020. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú lo pagas a final del año que viene no vas a poder utilizar ni el superávit ni el remanente porque el Ministerio de Hacienda no te va a dejar. ¿Qué más da? Si la deuda son 8,4 millones lo que se va a llevar el banco. Si tú liquidas la deuda bancaria, el resto lo puedes destinar a las personas, que es lo que se pretende con el plan de ajuste. Si yo no pago al banco, todo ese dinero que tengo ahí acumulado, que me están cobrando los bancos intereses por las leyes esas que han cambiado, se lo comen los bancos. Le debo. Yo, por mi parte, tú sabes que hace muchos años pedí al juzgado que suspendiera los créditos ICO mientras se resolvía si aquello era legal o era ilegal. Nadie hizo caso. Aquí todo el mundo ha hecho lo que ha considerado. La justicia es como es, lenta, pero bueno, allá cada cual. Ahora llega un punto en el que tú puedes disponer de los remanentes y de los superávit que de aquí para atrás no has podido. ¿Y qué vas a hacer? Por 8,4 millones de euros, que igual los tienes que pagar el próximo año, por adelantarte 3 meses en el pago. Sí. ¿Vas a dejar de invertir 30, 40? Pues no tiene sentido la propuesta. Entiendo yo en este momento el Partido Socialista. Sin embargo, cuando nosotros lo propusimos, no se sumaron a nuestra queja. Los proveedores tenían que cobrar 8 millones y pico. ¿Pero hubo algún acuerdo o algo? Es decir, vamos a... En el Pleno no votaron con nosotros, es decir, no votaron lo mismo que nosotros. Nosotros votamos en contra de que se pagase a los bancos y no se pagase a los expropiados primero. Porque entendíamos que después de más de 30 años de algunas familias de sufrimiento, era un derecho que ya tenía reconocido por los juzgados y que tenía que pagarse. Y lo dijimos en aquel momento. Luego se hizo un plan de pago y se pagó. Es decir, se hizo una modificación presupuestaria y se pagó todo junto y se le pagó a los expropiados a renglón seguido. Que fuera porque nosotros lo pidiéramos, no lo sé, pero se hizo. Ahora no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Qué más da? Si por pagarle 8 millones a los bancos, que se lo vas a pagar igual el año que viene, porque eso tú no puedes decir, pues no le pago, salvo que el señor Sánchez y su gobierno, como le pedimos desde aquí que suspendiera el plan de ajuste, hubiese dicho, suspendemos el plan de ajuste mientras dure la crisis sanitaria, la crisis económica posterior, se suspende el pago a los bancos y se suspende el plan de ajuste. Ustedes pueden utilizar los remanentes y los superávit. Imposible, sí. Imposible. Si el Ministerio no te autoriza, y no nos ha autorizado desde que se pidió a final del verano. Eso, el Ministerio no lo ha autorizado. ¿Qué esperamos? A ver si, eso no te lo va a autorizar. Ya han autorizado a que tú puedas, todos los ayuntamientos, utilizar remanentes y superávit, pero aquellos ayuntamientos que no tengan deudas, porque los que tengan deudas, como era el caso de Telde, todo el dinero tiene que destinarlo a deuda. Como era el caso de Telde. Como era el caso de Telde. Ahora, ¿tiene dinero para destinarlo a deuda? Vas a liquidar la deuda, como dije antes, vas a pagar una gran parte de los intereses que le quedan pendientes de pagar los expropiados, que eso es una sangría tremenda. Vas a pagar la deuda bancaria y te va a sobrar dinero para poder invertir en mejorar los servicios públicos. Entonces, no entiendo la postura del PSOE en este momento. Sin embargo, cuando nosotros lo dijimos en el 2018, que quedaban 50 y pico millones de euros por pagar y solo se iban a liquidar 20, y eso no te iba a solucionar nada, sino simplemente meterle el dinero a los bancos para tú presumir de que bajabas deuda, allí, sin embargo, no se sumaron a nuestra, digamos, posición, pero bueno, cada cual en su estrategia política entiende que 8,4 millones de euros que vas a pagar sí o sí el año que viene a los bancos, si no le pagas y lo destinas a políticas sociales, pero si las vas a destinar igual, porque el año que viene, si lo pago ahora, el año que viene tengo 9 millones de euros más en presupuesto para poder destinar a políticas sociales, a inversión, porque ahora puedes invertir, porque te has quitado de encima el plan de ajuste, a mejorar los servicios públicos, a potenciar algunas áreas, a meter más dinero en servicios sociales que tanto les preocupa,
a meter más dinero en áreas que tienen que ver mucho con la atención a los vecinos y vecinas. Se puede meter más dinero en el contrato de recogida de basura y residuos sólidos para mejorar ese contrato. Se puede meter poco más de dinero de inversión en educación, por ejemplo. Se puede meter más dinero en cultura, como se va a hacer. Se puede meter más dinero en vivienda, como se va a hacer. Ahí tienes el Arroyo de San José. Se pueden hacer otro tipo de cosas. Entonces, por 8,4 millones de euros, que el año que viene lo vas a tener que pagar igual, porque tú no puedes decir yo no pago, tienes que pagarlo, porque tú lo adelantes en 3 meses, es no atender a las personas. Al revés, el hecho de adelantar ese dinero me va a permitir que todo el dinero que tengo en el banco acumulado, de sacárselo a los vecinos del bolsillo a través de los impuestos, pueda revertirlo o empezar a revertirlo en recuperar eso, en pagar deudas a los proveedores y ponerte al día. Pues eso te va a suponer, puedes ganar muchísima confianza que se está ganando. Algo que usted ha mencionado, ¿no? Y ha mencionado de ese plan de ajuste de pagar a los bancos, y ha hecho usted mención de algo que la verdad que todavía yo por lo menos no lo entiendo, salvo que sea un pelotazo, un trato de favor a los amigos de mis amigos, los de las puertas giratoria, en la cual ya está asumido ya y girando el señor Iglesias. Hablamos de esos pagos de intereses por tener del dinero en los bancos. Y tantas cosas. El Banco de España no es el banco del país, del gobierno, pues no se trabaja a través del Banco de España y que no se cobre esos intereses. Estamos hablando del dinero público, ¿no? Yo no creo que eso sean... Porque eso serán pelotazos. Sean leyes nacionales, yo creo que eso son leyes europeas, donde todos estamos. Y lo que decía antes... Pero la ley europea dice, no sé hasta qué punto podemos decir, oye, es que estamos hablando del dinero público, del dinero del contribuyente, que es para... Tú hablabas del vicepresidente Iglesias. Yo, ¿qué quieres que te diga? Me voy a poner con la consejera andaluza que al final expulsaron del partido, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta señora? ¿O cómo se llama? No, ya. Sí, la chica esta que era la representante de lo que era la marca Podemos en Andalucía. Mire, a mí alguien que la cultura de la ejemplaridad viene pidiendo que resolvamos el problema habitacional de todas aquellas personas que no tienen dónde vivir, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución, a vivir donde está viviendo, pues poco ejemplo me está dando. Sí, pues, le contesta como le contestaba a esa señora, que no me acuerdo del nombre, la verdad, la consejera andaluza que pertenecía del grupo de los anticapitalistas que estaba en las mareas de Podemos. Sí, como ya unos cuantos más han caído del club de amigos del señor Iglesias. Como al principio, ¿no? Es decir, cuando por primera vez aparecen con la marca de don Pablo Iglesias, porque se presentaron con la foto de él, era la marca a las europeas, ganaron 5 eurodiputados y empezó esa marca a fluir. Vamos a ver que hay muchísimas cosas que yo puedo compartir con ellos y con cientos de partidos, pero como ya hace mucho tiempo que el tema de las ideologías, aquello de que doña María Dolores de Cospedal decía que el PP era el partido de los trabajadores y el señor Rodríguez Zapatero fue el primero en cargarse muchísimos derechos sociales forzados por Europa, ¿no? Cuando el famoso artículo 135, primero hay que pagar a los bancos y después pagar al resto, por ejemplo, pues entonces tú pierdes la noción ideológica, ¿no? Y a veces pues terminas por pensar, visto lo que estamos viendo, que si vivo en Europa o en África, ¿no? Después de aquello que dijo el señor Marlaska. Entonces hace tiempo que la ideología, al margen de que yo pueda tener mi corazón a la izquierda y sea rojo, por decirlo de alguna manera, porque la sangre es roja, la hipocresía, la demagogia política abunda, por desgracia. El problema no es que abunde, sino el problema es que esa hipocresía y esa demagogia hayan personas que la compren. Cuando hablo de personas que la compren, hablo de ciudadanos y ciudadanas que van a votar libres y votan por lo que consideren. Pero un señor que viene de abajo hacia arriba, los círculos de Podemos, el 15M, el pueblo para el pueblo y te vas a vivir a donde estás viviendo, para mí tú no representas lo que dice que eres. Por eso me sumo a las palabras de la... Ahí va el dicho de dime de qué presumes, te diré de qué careces. Por ejemplo. Entonces, tú estás viendo que tanto atacar a la banca, tanto impuesto a la banca. ¿Tú has visto que haya tocado la banca? ¿Quién toca al poder económico? No en España, en cualquier lado. Intocable. Es el poder.
Entonces, no hablemos más, sigamos, porque acaso me quiten el préstamo que tengo. No, se lo el préstamo va a seguir. Lo que quiero decir es la hipocresía. Que se lo ponga un poco más complicado puede ser. La hipocresía y la demagogia política, pero el problema no está en lo que tú quieras vender. Es decir, tú puedes vender una falsa promesa y llegar el momento que estés gobernando, alcanzas lo que tú quieres. Lo que te estaba diciendo antes, cuando llegan a Europa y aquello del salario universal para todo el mundo, que ahora se ha quedado en lo que estamos viendo, ¿no? Que sí, hay familias que lo están recibiendo, pero no le está llegando a todo el mundo. Y hablaba de los tres, ¿cómo era? Que todos los representantes de Podemos no podían cobrar más de 3 salarios mínimos interprofesionales. Es decir, el salario mínimo está en 800 euros, por lo tanto, 8 por 3, 24, 2.400 euros. Si él tiene un sueldo este año, creo que de 80.000 euros al año y su esposa de 75.000, una sola unidad familiar, sin contar las dietas y los extras que cobran, hablo de ellos, porque ellos son los que daban ese ejemplo, en el que yo ya no me veo representado. Me podía haber visto representado en algún momento, pero ahora ya no. Esa unidad familiar solo en salarios brutos ingresan al año 155.000 euros. ¿Y me vienes a dar ejemplo de qué? ¿Qué más tengo que entregar para que ustedes vivan bien? Entonces, la política, vuelvo y te repito, la demagogia y la hipocresía abunda, pero siempre ha existido la demagogia y la hipocresía. Y los charlatanes, lo que tiene que ver es en las personas, la ciudadanía en general, cuando va a votar. Yo a veces echo de menos una pequeña reflexión. Cada cual es libre de votar lo que quiera. Yo no estoy diciendo ni que aquí uno se equivoque más, se equivoque menos, pero yo creo que ya, por lo menos estoy cansado de que me vendan la moto, siempre la misma moto, sin ruedas, sin gasolina, y encima se la compro ahora y se la compro dentro de 4 años y la rueda sigue girando. Y lo dice uno que ahora mismo ejerce un cargo público, pero es así. Será por eso por lo que no milito en ningún partido de los tradicionales y nos dio a aquellos locos en su momento por crear una plataforma local, pero tú miras al panorama nacional hoy en día, lo que pasó en el debate de los presupuestos, lo que ha pasado en estos debates atrás, cuando tú ves, y esto no es demagogia, esto es realidad, es decir, cuando tú ves la situación que están viviendo muchísimas personas en este país en este momento, no hace falta que la diga, ni voy a dar ningún caso porque todos los conocemos, y tú ves a estos señores ahí tirándose las piedras a la cabeza unos a otros, pues sinceramente, si estos son los que me tienen que gobernar, pues mire, me van a gobernar porque son los elegidos, pero a mí no me representan, por lo menos sus formas. Una subida, en este caso, una aprobación de unos presupuestos que va a conllevar una subida de impuestos en el año 2021 para todos los ciudadanos de este país, los ricos y los pobres. Yo sigo diciendo una cosa, Paco, yo soy de los que piensan que hay que pagar impuestos, y yo pago impuestos. Hablamos de subida de impuestos, pero digo, ya pagamos impuestos. Pero digo, el principio de solidaridad, para que el que tiene menos pueda tener algo, el que más tiene que aportar. Pero a veces los de la nómina, el autónomo, los que estamos controlados, siempre pagamos, nos guste o no nos guste, siempre pagamos. El que más tiene, porque puede tener más sociedades, mueve mejor las perras, tiene mejores asesores, lógicamente paga menos. Pero luego también yo creo que tendríamos que tener una cultura o intentar cambiarla. Yo no digo que nos convirtamos de la noche a la mañana en un país del norte de Europa, ¿no? Donde el pagar impuestos al final revierte en todos y todos nos beneficiamos de ello. Los índices de paro no son tan altos como en España, pero tenemos que ir saliendo un poco de la cultura del yo te lo doy todo, padre administración. Intentemos también ayudar a la gente. ¿Y eso es lo que no se intenta? Yo creo que no, Paco, porque es que seguimos en lo mismo. Yo estoy seguro que hay muchísimas personas, por lo menos que yo conozco, no voy a hablar en general porque yo no conozco el mundo entero, ni sé la situación individual de cada uno, pero yo sé de muchas personas que te agradecerían más que tú le ayudases a que él se sintiese útil o ella y se ganase la vida por sí mismo, a que esté todos los días intentando mendigar una ayuda, dependiendo de que la administración me dé, de que la administración no me dé. Hay personas que tienen vergüenza, que no lo piden por orgullo y porque las circunstancias le han tumbado. Es un pero luego importante de la sociedad. Hay una buena parte que es con la que el político juega. El voto cautivo. Eso es. Y yo creo que tendríamos que ir
Y el vivero de votantes para que yo siga... lo que decía el otro día la señora Lastra en relación a sus antiguos compañeros, a los mayores, ¿no? Bien, cierto, las nuevas generaciones gobiernan. No voy a entrar en esa de pelea de ellos, ¿no? Del Partido Socialista, pero de las viejas políticas a las nuevas, ¿qué ha variado en ese sentido? Nada. Seguimos en lo mismo, es decir, todos funcionan de la misma manera. Entonces, como dices tú, el voto cautivo, quizás, yo creo que y habría que ir a lo mejor a crear una mentalidad de que, yo qué sé, darle las herramientas a todo el mundo, aquello de no le des el pescado, darle la caña y enséñalo a pescar, algo que hemos dicho siempre, y al que realmente, aunque tenga la caña, no pueda coger el pescado, aliméntalo, porque tiene que ser así, para eso pagamos impuestos, para tener buenos servicios públicos y ser solidarios con aquellos que no pueden. Porque hombre, ser solidario, no sé si usted opina lo mismo que yo. Yo creo que pasar por ser solidario es no ponerle siempre en el punto de mira a nuestros mayores a través de las pensiones, con esos mensajes de que peligra sus pensiones, de que peligra la paga cuando viene julio, paga cuando viene Navidad, que este año se la tuvieron que, por lo menos se callaron, están en silencio, pues están ocupados en otras cosas. Aplaudo eso, por lo menos que estén entretenidos, pero a mí no me puede hablar de solidaridad y que peligren las pensiones de nuestros mayores que han cotizado y estado trabajando toda su vida para tener una pensión que la máxima, la mayoría de las pensiones es una pensión muy por debajo del salario mínimo interprofesional, que lo sabemos, lo que tenemos constancia, cuando este gobierno en nuestros presupuestos, apoyado por los independentistas y los de Bildu, tienen nada más y nada menos que destinado para 1.200 asesores, de los cuales 425 pertenecen al señor Sánchez, 65 millones de euros. Eso es ser solidario, la verdad, para los de ellos. Vamos a ver, yo... a mí cuando me han preguntado, no hablo del tema de las pensiones, porque las pensiones, volvemos a lo de antes, Paco, a veces pongo ejemplos, ¿no? Pongo nuestro barrio, San Gregorio, el casco que ya se está quedando un poco antiguo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando tú ves personas algo mayores que nosotros, que tienen una pensión, que bueno, que en su momento pasó un helicóptero por encima de la casa, tenía un cuarto de pileta hace hecho 30 años y ahora resulta que el señor del catastro le dice que tiene que pagar con 4 años de antelación 20 metros más edificados y le voy a subir el IBI porque usted tiene 20 metros más edificados. Y a lo mejor, pues mire, sí, cuando fue joven con su familia y se hizo su casa, construyó, se generó su patrimonio con el sudor de su frente, como se suele decir, y tenía su casita. Ahora se ha jubilado, pues tiene eso, una pensión la que tenga, porque las máximas las tienen aquellos que ganaron mucho, pero no todos tienen ese nivel. Y esa persona, pues como te digo, paga 4 años atrás porque te han metido una pequeña actualización catastral o te meten en el IBI esa edificación. Y a ti te ha costado hacer tu casa, a ti te ha costado dinero y ahora vuelves a pagar y pagas más. A veces, yo digo, el razonamiento que a veces tenemos cuando invertimos y metemos dinero de forma general a hacer cosas sin medir o sin mirar el nivel económico de las personas. Esta persona que tiene 400 o 500, 600, 700 euros de paga, no podríamos también a lo mejor pensar como en otras cosas, ¿no? Cuando invertimos en rehabilitar o en reformar barrios completos, que a lo mejor también necesitaría que esas ayudas también llegasen a este tipo de personas. Yo lo digo para ir enfocando a políticas del Estado, políticas autonómicas, eso se llama ser solidario. Políticas de la solidaridad es para todos. Y vamos a ver, tratar igual a los desiguales es desigualdad pura y dura. Entonces, si queremos ser solidarios, tenemos que serlo con todos. Entonces, claro, no podemos tratar igual al que gana 2.000 euros que al que gana 600, viva donde viva, en el barrio que viva. Demos el mismo trato. Entonces, yo creo que, por eso digo que a pesar de los años, no hemos madurado. El problema no está en el político, el problema está en el que se acomoda y prefiere ese tipo de cosas porque le va bien, pero a lo mejor hay muchísimas personas en este pueblo que no le va tan bien. Habría que pensar en todo el mundo. Ni que Telde tiene 84 barrios. Totalmente. Creo que son 84.
Ahora me queda en duda. Dije un número ahí así, pero como ha crecido tanto entre los diseminados. Habrá que comprar la lotería terminal. No, porque ha crecido un montón, ¿entiendes? Hay diseminados, hay nuevos asentamientos, y la verdad que dije un número y me vino a la cabeza y me salió. Pero bueno, es lo que tenemos, Paco. La verdad que sí, pero bueno, hay que reflexionar y hay que buscar soluciones y alternativas. Por eso decía, y a lo mí, que tú decías antes, lo de los asesores, que era por donde tú ibas, yo me fui por petenera con los pensionistas. Petenera no, es la realidad. A mí cuando me dicen, no, el sueldo de los políticos, es como puede ser el sueldo tuyo, el sueldo de cualquier trabajador. Si yo a ti te pago 500 euros y tú estás haciendo un trabajo donde le echas horas y horas y horas y tú dices, joder, por 500 euros, vaya trabajito. Pero si tú cobras 3.000 euros y lo que produce son más pérdidas que beneficios, hablo de cargos públicos, pues oiga, mire, está usted ganando mucho para lo que produce y a veces produce más problemas que beneficios. Pero si usted gana 3, gana 5, gana 10, gana 15, pero lo que usted está produciendo es el servicio público mejorado, los vecinos estamos todos bien, estamos contentos con su gestión, usted se está ganando el sueldo, me da igual, gane usted lo que quiera, tiene una responsabilidad y además está cumpliendo como cualquier ejecutivo, como un albañil, como un peón de agrícola, cuando te metían en un tajo y te decían, venga, ahí tienes un ajuste y a razón de lo que hagas te pago. A mí eso no me... Vamos a ver, nunca lo he mirado. Si te pagan en razón de lo que produces, bien pagado está. Ahora, lo que tú dices, creo que hay un exceso de cargos públicos viviendo del cuento. Y de traquiñuelo, en eso sí estoy de acuerdo. Y de traquiñuelo, porque no podemos hablar de los políticos de sus sueldos, sino todo lo que engloban ese sueldo. Porque la verdad, porque si estoy en el consejo no sé qué, que si estoy en el consejo no sé cuánto, si ahora soy el presidente o el secretario, el portavoz de la comisión. Que se formaban los que iban a Madrid, que si tenían el piso en Madrid, que si viajaban desde aquí, que si iban desde allá, las dietas dependiendo de la distancia. Claro, los inmuebles que se... algunos cobrando dietas por alojamiento teniendo 3 pisos en Madrid. Sin estar a dieta, estaban bien gorditos. Sí, claro, y algunos han cobrado esas dietas y esos desplazamientos estando en el estado de alarma. Yo no sé si el desplazamiento fue a través de internet. Ahí es donde pero lo cobraron. Ahí es donde fallamos, es decir, seguimos lanzando un mensaje distinto al que luego llevamos a cabo. Es decir, y a veces nos fijamos, hipocresía pura y dura. Y nos fijamos nada más que en lo que cobra y no en la mochila que le entra por detrás. No, pero ya, yo lo de la mochila ya en eso ni entro ni salgo, porque al final ya vemos cómo funcionan las cosas en los juzgados y esas cosas. Los juzgados son los que tienen que determinar cuando las cosas son legales o son ilegales, cuando hay un corrupto o no hay un corrupto. Pero bueno, estamos viendo que al final todo se controla, todo se maneja. Bueno, pero es que esto no ya es vemos la pelea que tienen dos partidos por a ver quién designa al Consejo del Poder Judicial. Dígame usted a mí como ciudadano de abajo entra también. No, pero dime tú, si eso se pelean por eso, ¿qué puedo pensar yo que estoy aquí abajo, no? Sí, cuidadito, lo que dijimos una vez, tenga cuidado si le toca ir al juzgado, de dónde viene el juez, que yo confío muchísimo en la justicia y en lo que es como el clero y los curas. Hay curas en los que creo. Ya luego ya veré si en aquellos que gobiernan y mandan desde el Vaticano... Confiamos en la justicia, pero franco favor que le han hecho estos políticos a los jueces ninguno, y juezas. Ninguno, Favor. Pero también propiciado por algunos jueces y fiscales que ahora quieren coger el mando. Hombre, cuando algún compañero y compañera quiere también ser político, pues imagínense. Pues ya está. Franco favor. Es lo que le han hecho al Poder Judicial en este país. Me vas a preguntar por los colegios de Telde, o ya terminamos la entrevista. Hombre, yo quiero preguntarle también por los colegios de Telde, y quiero preguntar en qué situación se encuentra actualmente, porque ya estamos casi en la recta final. Bien, pero bien. Estábamos haciendo el resumen de lo municipal, hablé un poco de lo general, en lo particular, pues yo creo que bastante bien, a pesar de los 4 meses estos de parálisis, pues bueno, hemos impulsado ya con estos nuevos más de 40 proyectos, más de 40 iniciativas. Estamos ejecutando en este momento 7 obras, hemos terminado algunas en estos días, pero estamos intentando antes de que acabe el año finalizar estas 7 en el Colegio Poeta Fernando González, en Mar Pequeña, en 3 colegios de Ginamar, en el Hilda Sudán, en el Miguel Hernández, que es el fase quinta, y en el Montiano Placeres. Y tenemos ahí ya en contratación para licitar otros 7 proyectos más. Nosotros hemos terminado toda la parte que nos corresponde a educación. Ahora ya
la ley estipula que sea el área de contratación quien licite y adjudique las obras. Estamos hablando de la electrificación completa del Colegio del Ejido, de la Amelia Vega. Estamos hablando de la tercera fase de la instalación de todas las luminarias de aquellos coles que quedaron pendientes en las fases anteriores. Estamos hablando de un arreglo integral de la fachada del Colegio León y Castillo, del Plácido Fleitas, que está con mallas protectoras, del Esteban Navarro en el Calero, que está con mallas protectoras. Vamos a hacer una digamos, actuación importante en el Pedro Lescano, el poeta Pedro Lescano, que está también en Ginama, en Eucaliptos 1, y en el Cascajo, en el José Tejera. También vamos en este ejercicio a hacer una inversión importante. Ronda en total esos siete proyectos casi los 800.000 euros. Es decir, y ya de cara al ejercicio siguiente, pues ya estamos trabajando en la elaboración de otros proyectos. Acabamos de terminar prácticamente aquí en Ginamar el Hilda Sudán. Tenía un problema con las escorrentías, con las aguas de lluvia. Los muros traseros los cimientos habían cedido, los muros se habían partido. Algo parecido a lo que pasó en el Montiano Placeres con el desplazamiento del cole. Hemos tenido que reforzar los pilares, hemos tenido que arreglar los accesos. Una cosa curiosa, ¿no? Alguien, cuando hizo el acceso al colegio por la parte baja, los padres y madres que van con los niños y niñas al cole, pues tienen que cruzar un parterre que está lleno de tierra. Pues bueno, todo eso lo hemos adesentado, le hemos puesto una puerta nueva. Y en el colegio Miguel Hernández, el fase quinta, bueno, pues algo, yo digo, vergüenza institucional, porque unas puertas que, aparte del grave peligro que corren para la comunidad escolar, unas puertas que tenían que haberse cambiado hace bastante tiempo, que ha tenido problemas a lo largo del tiempo. Ahí hubieron manifestaciones y quejas de muchísimos padres y madres de alumnos de aquel centro, y bueno, las hemos repuesto, y tanto unas como otras, porque ahora con esto de los planes de contingencia por el tema del COVID en los colegios, pues los equipos directivos han tenido que habilitar varias entradas, y este es un caso muy curioso. Las puertas principales llevan años condenadas por el deterioro constante, y la única que se podía habilitar pues está a punto de bailar la yenca, ¿no? Entonces hemos tenido que declarar emergencia, actuar de emergencia, y en 15-20 días pues bueno, ya hemos resuelto el problema, aparte de otras actuaciones que hemos hecho en el colegio. Y bueno, a lo largo de este año pues hemos estado prácticamente en los 31 colegios. ¿Se va a incrementar las partidas presupuestarias en este presupuesto para el 2021 en educación? Yo soy de los que opinan que échate a la boca aquello que puedas moler, ¿no? Bien. Eso es algo que nuestros mayores nos han enseñado, y yo siempre he sido muy prudente en eso. En el presupuesto anterior se incrementó casi en un 300% lo que es inversión en mantenimiento y conservación de centros. Con eso este año hemos atendido bien a los centros educativos, con subvenciones que el Cabildo nos ha dado también. Una subvención que pillamos ahí del Gobierno de Canarias del año 2018, que ejecutamos en este 2020 y parte del 2019, y hemos atendido, yo creo que hemos escapado bien. El próximo año, si todo va bien, educación tendrá 1.100.000 euros más, 600.000 euros para inversión y 500.000 que están ahí para servicios profesionales externos. Y vamos a mantener en conservación y mantenimiento pues prácticamente lo mismo, entre la limpieza y todo lo demás vamos a estar en los 3 millones de euros aproximadamente. Si todo va bien, porque estamos también tenemos pendiente de que el Gobierno de Canarias nos dé el visto bueno a 2 proyectos que hemos presentado sobre el centro ocupacional, que yo siempre digo, si todo va bien, quiero ser prudente. A la vuelta de las Navidades lo volvemos a reabrir, porque hemos estado todo este tiempo cerrado. Yo sigo diciendo que por encima de todo está la seguridad de los usuarios y de su familia, la salud. No somos el único centro que está cerrado, los centros de día prácticamente están casi todos cerrados, los del Cabildo, los de algún que otro centro, pero nosotros estamos trabajando para ver si ya, de una vez por todas, después de las Navidades volvemos a reabrir. Pero a lo que iba, si todo va bien, depende del Gobierno de Canarias, hemos subsanado algunas cosillas, pues estamos terminando la rehabilitación, la reforma integral del centro ocupacional, y puede ser una inversión que ronde el 1.000.000 de euros también. Y vamos a intentar pues adaptar el centro para ponerlo en condiciones conforme a la normativa actual, a la ley actual de movilidad, de discapacidad, y de intentar
Después de muchos años, poner aquel centro en el lugar que se merece. Efectivamente. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué espera para el 2021? ¿O qué desea? Hombre, vamos a ver, todo el mundo dice, estoy deseando que acabe el 2020, pero si el 2021 empieza como acaba, vamos a desear que se vaya el 2021. Yo lo que deseo para el 2021, aparte de las vacunas esas que están a la vuelta de la esquina, dicen, yo espero que se encuentre un tratamiento. Veo más efectivo un tratamiento. Antes, cuando hablábamos de la solidaridad, si la vacuna no llega al 70% de la población mundial, difícilmente igual podamos controlar la pandemia. ¿Qué significa eso? Que hay países subdesarrollados, como puede ser en África, puede ser en Sudamérica, que hay países que aún están en un nivel muy bajo económico. Si no somos solidarios y somos capaces de ayudar a esos países para que toda esa población se pueda, aunque sea por egoísmo, que algunos están pensando así, yo creo que hay que ser solidarios y tratar de llevar ese remedio medicinal a esos países, porque al final, si imagínate que solo vacunamos a Europa, no va a ser suficiente y necesario para hacer desaparecer este maldito virus y que podamos todos retomar la normalidad en nuestras vidas. Yo lo único que deseo es que el próximo año haya muchísima más salud, que encontremos un tratamiento, una cura para este virus y que si es posible, pues si con la pandemia se puede controlar, pues solidaridad con todos. Don Juan Francisco Artiles, que pase una feliz fiesta en esos casos, en unión de su yo familia, lo espero, y te deseo, bueno, pues que este año acabe bien, como hasta hoy, que podamos, quiero decir bien, en salud, hemos escapado de esta, y que el próximo año, pues eso, lo que siempre se dice después de la lotería de Navidad, no me ha tocado el gordo, pero tengo salud, pues que tengamos salud y que nos toque el gordo. Efectivamente. Don Francisco Artiles, un placer tenerlo en esta casa. El placer es mío, Paco, y muchísimas gracias siempre por dejar a esta pequeña formación política expresarse libre y abiertamente. Fíjese usted, por dónde decía usted, vamos a hablar, oye, no vamos a hablar de los colegios, sí, pero también es interesante hablar de la opinión de esas pequeñas formaciones políticas que tiene del gobierno de España, aunque no esté su representación de la sigla de su formación en el Parlamento español, pero sí tiene una opinión de lo que pasa en la política pero española. Estamos aquí en Telde, nos ha votado un número importante de la población de Telde y estamos para defender sus intereses, que son los de Telde y los de Gran Canaria y los de Canarias también y parte de algunos de España, y seguiremos en nuestra tarea. Lo dicho, un placer tener en esta casa. Felices fiestas. Gracias a ti, Paco. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la huerta volvemos nuevamente con ustedes cerrando esta entrevista con el concejal de Educación del Ayuntamiento de Telde, de la formación política Más por Telde, don Juan Francisco Artiles Carreño. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con ustedes.